Cuando Roberto entró por primera vez a las oficinas de Corporativo Millennium, todos lo vieron como un anciano desesperado buscando cualquier empleo. Lo que nadie imaginaba era que ese humilde conserje era el verdadero dueño de todo el imperio. Esta es la historia de cómo un hombre descubrió la oscura verdad detrás de su propia empresa y cómo una simple escoba se convirtió en el arma más poderosa contra la injusticia. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias increíbles como esta. Era un lunes por la mañana cuando don Roberto Mendoza cruzó las puertas del imponente edificio de cristal de Corporativo Millennium. Sus zapatos gastados contrastaban con el brillante piso de mármol. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado y una camisa a cuadros que había visto mejores días. Sus 70 años se notaban en cada arruga de su rostro curtido por el tiempo. En la recepción, la joven secretaria lo miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «Buenos días, señorita», dijo Roberto con voz humilde. «Vengo a preguntar si hay alguna vacante disponible. Cualquier cosa. Limpieza, mantenimiento, lo que sea». La secretaria suspiró con fastidio. «Espere aquí. Voy a ver si la licenciada Mónica puede atenderlo». 30 minutos después, Mónica Guzmán, la gerente de recursos humanos, apareció con su traje de diseñador y tacones que resonaban con autoridad. Era una mujer de 40 años, cabello perfectamente peinado y una mirada que evaluaba a las personas como si fueran mercancía. «¿Usted busca trabajo?», preguntó sin invitarlo a sentarse. «Sí, licenciada, soy Roberto Mendoza. Tengo experiencia en mantenimiento, limpieza, reparaciones básicas». Mónica lo interrumpió. «¿Cuántos años tiene?». «70, señora». Ella soltó una risa sarcástica. «Don Roberto, con todo respeto, aquí buscamos gente joven, dinámica. Esto es una empresa moderna». Roberto bajó la mirada, interpretando perfectamente su papel. «Lo entiendo, licenciada, pero soy trabajador, responsable. No le voy a fallar. Solo necesito una oportunidad». Algo en la expresión de Roberto hizo que Mónica reconsiderara. Quizás fue la publicidad positiva que podría generar contratar a un adulto mayor. O quizás simplemente necesitaban a alguien urgentemente para cubrir la posición. «Está bien», dijo finalmente. «Le voy a dar una oportunidad. 500 pesos a la semana, turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Empieza mañana». Roberto extendió su mano temblorosa. «Muchísimas gracias, licenciada. No se va a arrepentir». Pero mientras Mónica se alejaba, Roberto observó todo el vestíbulo con una mirada muy diferente. Una mirada que conocía cada rincón de ese edificio. Después de todo, él lo había construido hace 40 años. A las 5:30 de la mañana, Roberto ya estaba en el edificio, poniéndose el uniforme azul de conserje. El supervisor de limpieza, un hombre corpulento llamado Javier, le entregó sus herramientas de trabajo. «Mira, abuelito, aquí las cosas se hacen rápido y bien. Nada de andar de flojo porque te voto sin pensarlo 2 veces. ¿Entendido?». «Entendido, jefe», respondió Roberto mansamente. A medida que los empleados comenzaron a llegar, Roberto se volvió prácticamente invisible. Limpiaba, trapeaba, vaciaba botes de basura. Pero sus ojos y oídos estaban completamente alertas. En el área de contabilidad, escuchó a la supervisora Carolina gritarle a una joven empleada: «Eres una inútil. ¿Cómo es posible que no puedas hacer un simple reporte? Mi hijo de 10 años lo haría mejor». La joven, con lágrimas en los ojos, se disculpaba una y otra vez. Más tarde, en el comedor ejecutivo, Roberto servía café mientras escuchaba una conversación entre Mónica y el director financiero, Rodrigo Santana.
El ajuste de las facturas ya está listo, decía Rodrigo en voz baja. Nadie va a notar la diferencia. Son solo 200.000 pesos mensuales que podemos redirigir. Mónica sonrió. Perfecto. Este mes me toca el 30%. Roberto derramó accidentalmente un poco de café en la mesa. Ay, perdón. Qué torpe soy, dijo limpiando rápidamente. Largo de aquí, viejo inútil, gruñó Rodrigo. Pero Roberto había escuchado suficiente. Mientras limpiaba, tomó fotografías discretas de documentos dejados en escritorios, grabó conversaciones con un pequeño dispositivo oculto en su bolsillo. Al final del día, cuando todos se habían ido, Roberto se quedó solo en su pequeño cuarto de limpieza. Sacó una laptop y comenzó a organizar toda la información recopilada. Su expresión ya no era la de un anciano humilde, era la mirada afilada de un empresario que había construido un imperio desde cero. ¿Qué más descubriría en los próximos días? La verdad era mucho peor de lo que imaginaba. Para entender por qué Roberto Mendoza estaba fingiendo ser un simple conserje en su propia empresa, debemos retroceder 6 meses. Roberto había fundado Corporativo Millennium en 1985, comenzando como un pequeño taller de manufactura. Con trabajo duro, honestidad y visión, la convirtió en una empresa de 500 empleados y millones en ingresos anuales. Hace 5 años, decidió retirarse y dejar la operación diaria en manos de ejecutivos profesionales. Quería disfrutar de sus nietos, viajar con su esposa, vivir tranquilo. Pero 6 meses atrás, comenzó a recibir cartas anónimas. Cartas que hablaban de corrupción, acoso laboral, fraude. Al principio las ignoró. Seguramente algún empleado descontento, pensó. Sin embargo, las cartas continuaron, cada vez con más detalles, nombres, fechas, cantidades. Roberto contrató investigadores privados, pero los ejecutivos eran demasiado cuidadosos. No había evidencias concretas. Entonces, tomó una decisión radical: infiltrarse él mismo. Cambió su apariencia, usó su segundo apellido, el materno, se presentó como un jubilado necesitado. Y funcionó. Nadie lo reconoció. Después de todo, en los últimos 5 años había envejecido, había perdido peso por una enfermedad. Y los ejecutivos actuales nunca lo habían conocido personalmente. Ahora, mientras revisaba los archivos robados en su laptop, Roberto sentía una mezcla de tristeza y rabia. La empresa que construyó, con tanto esfuerzo, se había convertido en un nido de víboras. Mónica Guzmán desviaba fondos de capacitación para su beneficio personal. Rodrigo Santana inflaba facturas de proveedores fantasmas. Carolina Méndez acosaba sistemáticamente a empleados jóvenes hasta quebrarlos emocionalmente. Pero lo que más le dolió fue descubrir que empleados honestos y leales estaban siendo destruidos por este sistema corrupto. Y ahí es donde entra Miguel Ángel Torres. Miguel era un joven ingeniero de 28 años que trabajaba en el área de proyectos. Era brillante, trabajador y tenía un defecto fatal en esa empresa corrupta. Era honesto. Roberto lo notó desde el primer día. Mientras otros llegaban tarde, Miguel llegaba temprano. Mientras otros se tomaban largas pausas, Miguel trabajaba concentrado. Y mientras otros adulaban a los jefes, Miguel se enfocaba en hacer bien su trabajo. Un día, Roberto estaba limpiando cerca de la oficina de Mónica cuando escuchó una discusión acalorada. «Me niego a firmar esos reportes», decía Miguel. «Los números no cuadran. Esto es claramente un fraude». «Cuidado con tus palabras, ingeniero Torres», respondió Mónica con voz helada. «Estás acusando a la dirección de actos ilegales». «No estoy acusando. Estoy señalando irregularidades que cualquier auditor notaría». «Pues entonces, quizás, este no es el lugar para ti. Tienes 2 opciones. Firmas los reportes
o buscas trabajo en otro lado? Hubo un silencio tenso. Necesito pensarlo, dijo finalmente Miguel. Esa tarde, Roberto, casualmente, coincidió con Miguel en el estacionamiento. El joven estaba sentado en su auto, claramente angustiado. ¿Se encuentra bien, joven?, preguntó Roberto acercándose. Miguel levantó la vista. El viejo conserje le había caído bien desde el principio. Era de las pocas personas que lo trataba con respeto. Don Roberto, estoy en un problema serio. Cuénteme, a veces ayuda a hablar. Miguel dudó, pero algo en la mirada amable del anciano lo hizo confiar. Me están pidiendo que firme documentos fraudulentos. Si los firmo, soy cómplice. Si no los firmo, me despiden. Tengo un bebé de 6 meses, don Roberto. Necesito este trabajo. Roberto puso su mano en el hombro del joven. Miguel, escúcheme bien. El dinero va y viene, pero su dignidad y su conciencia son para siempre. ¿Usted qué haría si su hijo le preguntara qué clase de hombre fue su padre? Miguel reflexionó en silencio. Pero me van a despedir. Quizás sí, quizás no. Pero le voy a decir algo que aprendí en mis 70 años. Las personas malas siempre tienen su día de ajuste de cuentas. Siempre. Miguel asintió lentamente. Tiene razón, don Roberto. No voy a firmar. Roberto sonrió. Esa es la actitud correcta, muchacho. Ya verá que las cosas se van a acomodar. Lo que Miguel no sabía era que Roberto ya tenía un plan. Un plan que estaba a punto de ejecutarse. 2 semanas después, Mónica cumplió su amenaza. Miguel fue despedido bajo el pretexto de reestructuración organizacional. La indemnización que le dieron fue mínima, claramente ilegal, pero Miguel no tenía recursos para pelear legalmente. El día que Miguel recogió sus cosas, Roberto lo ayudó a cargar sus cajas. Don Roberto, gracias por todo. Usted fue una de las pocas personas decentes en este lugar. No se preocupe, joven Miguel. A veces la vida nos sorprende de formas inesperadas. Esa misma tarde, Roberto envió un correo electrónico desde una cuenta anónima a todos los miembros del consejo directivo. Reunión extraordinaria de accionistas. Viernes, 10 a.m. Asistencia obligatoria. Asunto: irregularidades graves. El viernes llegó. La sala de juntas estaba llena. Mónica, Rodrigo, Carolina y otros ejecutivos estaban nerviosos. ¿Quién había convocado esta reunión? ¿Qué irregularidades? A las 10 en punto, las puertas se abrieron, y entró don Roberto Mendoza, pero no vestía su uniforme de conserje. Llevaba un traje impecable, camisa blanca, corbata de seda. Su postura ya no era encorvada. Caminaba con la autoridad de alguien que sabe exactamente quién es. Mónica palideció. Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carolina parecía a punto de desmayarse. Buenos días a todos, dijo Roberto con voz firme. Para quienes no me conocen, soy Roberto Mendoza, fundador y accionista mayoritario de Corporativo Millennium. El silencio en la sala era sepulcral. Durante las últimas 6 semanas, he estado trabajando como conserje en mi propia empresa. Y lo que descubrí me rompió el corazón. Roberto activó el proyector. Comenzaron a aparecer fotografías, grabaciones de audio, documentos. Aquí tenemos el desvío de 200.000 pesos mensuales de fondos de capacitación. Aquí, las facturas infladas de proveedores fantasmas. Aquí, casos documentados de acoso laboral sistemático. Con cada diapositiva, los rostros de los ejecutivos corruptos se volvían más pálidos. Pero lo peor no es el dinero que robaron. Lo peor es que destruyeron vidas. Empleados honestos fueron humillados, acosados, despedidos injustamente. Roberto miró directamente a Mónica. Licenciada Guzmán, usted me dijo que esta era una empresa moderna. Tenía razón.
moderna en su corrupción, moderna en su falta de ética. La reunión duró 3 horas. Roberto presentó cada evidencia meticulosamente recopilada. Los abogados de la empresa confirmaron que todo era legal y admisible. Mónica intentó defenderse. «Esto es una trampa, una invasión a la privacidad». Roberto la interrumpió. «Usted trabajaba en mi empresa, usando mis recursos, robando mi dinero. No hay invasión de privacidad cuando un dueño supervisa su propio negocio». Al final, el consejo directivo tomó decisiones inmediatas. Mónica Guzmán, Rodrigo Santana y Carolina Méndez fueron despedidos de inmediato, sin indemnización, con demandas penales pendientes por fraude y peculado. Todos los empleados despedidos injustamente en el último año serían contactados para ofrecerles su reintegro con compensación. Se implementaría un nuevo código de ética y un canal de denuncias anónimo real. Y Roberto anunció su regreso temporal como director general para reconstruir la cultura organizacional. 2 días después, Miguel Ángel recibió una llamada. «Ingeniero Torres, habla don Roberto Mendoza, de Corporativo Millennium». Miguel casi no podía creer lo que escuchaba. ¿El conserje era el dueño? «Don Roberto, yo no sé qué decir». «Diga que sí. Le estoy ofreciendo el puesto de director de proyectos, el triple de su salario anterior, y una disculpa personal por todo lo que vivió». Miguel sintió lágrimas en sus ojos. «¿Por qué yo, don Roberto?» «Porque cuando todos elegían lo fácil, usted eligió lo correcto. Esa es la clase de persona que quiero liderando mi empresa». 3 meses después, Corporativo Millennium era una empresa transformada. Los empleados trabajaban en un ambiente de respeto y dignidad. La productividad había aumentado un 40%. Roberto seguía visitando regularmente, pero ahora como asesor. Miguel estaba haciendo un trabajo excepcional. Un día, Miguel encontró a Roberto en el estacionamiento. «Don Roberto, tengo que preguntarle algo. ¿Por qué arriesgó tanto? Usted podría haber vendido la empresa, retirarse completamente». Roberto sonrió. «Miguel, construí esta empresa con mis propias manos. No iba a permitir que un grupo de personas sin escrúpulos destruyera el legado de 40 años de trabajo honesto». Hizo una pausa. «Además, aprendí algo importante. Cuando te alejas demasiado de tu creación, pierdes la perspectiva. A veces necesitas ver las cosas desde abajo para entender qué está pasando arriba». Miguel asintió. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». «No, Miguel. Gracias a ti por mantener tu integridad cuando era más fácil ceder. Personas como tú son el verdadero futuro de esta empresa». La historia de don Roberto nos enseña que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o posición. El verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes creemos que no pueden hacer nada por nosotros. Y recuerda, la justicia puede tardar, pero siempre llega. Si esta historia te inspiró, regálanos un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en el próximo video.